La Operación Mitchell, lanzada el 21 de marzo de 1918, representa el esfuerzo supremo y último del ejército alemán por alterar decisivamente el curso de la Primera Guerra Mundial, antes de que la llegada masiva de tropas estadounidenses hiciera irreversible la balanza estratégica. Esta ofensiva de primavera, la más ambiciosa de la historia militar alemana hasta ese momento, combinó innovación táctica revolucionaria con una apuesta estratégica desesperada que, aunque logró éxitos tácticos espectaculares, consumió los últimos recursos de un imperio al borde del colapso interno. Desde la perspectiva militar operativa, Mitchell fue la aplicación a escala masiva de las tácticas de infiltración desarrolladas desde 1916. El general Erich Ludendorff, cerebro de la operación, concentró 74 divisiones de asalto, incluyendo las mejores tropas del frente oriental, contra un sector británico debilitado, utilizando lo que se denominaría el método Ludendorff. Hubo un bombardeo de artillería breve, pero extremadamente intenso, también conocido como rodillos de fuego, que mezclaba gas, altos explosivos y humo, seguido inmediatamente por el avance de Stormtroopers, que evitaban puntos fuertes para penetrar profundamente en la retaguardia aliada. La innovación fue clave en la desestabilización extrema. Pequeños grupos de tropas de asalto, equipados con ametralladoras ligeras, morteros de trinchera y lanzallamas, tomaban decisiones autónomas para explotar cualquier debilidad detectada. Estratégicamente hablando, Mitchell encarnaba la paradoja fatal de la posesión alemana en 1918. Necesitaba una victoria decisiva antes de que la superioridad material aliada se hiciera abrumadora, pero carecía de objetivos estratégicos claros más allá de golpear donde el enemigo es más débil. Ludendorff describió el objetivo vagamente como separar a los británicos de los franceses y empujarlos hacia el canal, pero la operación carecía de un punto de gravedad operacional definido. Este defecto conceptual resultaría catastrófico. Los espectaculares avances tácticos, 65 kilómetros en 15 días, el mayor desde 1914, no se tradujeron en un colapso aliado, sino en un saliente alemán extenso e insostenible. En el ámbito táctico, el primer día de Mitchell fue quizás el más exitoso de la guerra para cualquier ejército. 40.000 prisioneros británicos capturados, 1.200 piezas de artillería tomadas y el frente británico prácticamente destruido. Las tácticas alemanas funcionaron a la perfección contra las defensas estáticas británicas. La niebla matinal neutralizó a los defensores, mientras que los Stormtroopers avanzaban más allá de sus propias barreras de artillería, crearon caos en las zonas de retaguardia. Sin embargo, esta misma velocidad creó sus propios problemas. Las tropas de asalto, exhaustas y hambrientas, se detenían para saquear almacenes aliados ricamente provistos, perdiendo el impulso ofensivo crítico. Logísticamente, Mitchell expuso la debilidad fundamental alemana. Las tropas avanzaban más rápido de lo que la artillería podía seguir y el sistema de transporte alemán, agotado por años de bloqueo, no podía mantener el suministro a través de tierra de nadie, devastada de los años anteriores. Los soldados alemanes, mal alimentados durante años, frecuentemente se detenían para comer y beber de los abundantes almacenes británicos capturados, un fenómeno que los oficiales llamaron despectivamente la pausa del jamón. Mientras tanto, los aliados se retiraban hacia sus propias líneas de suministro intactas. Humanamente hablando, la batalla fue la más brutal de la guerra. Las bajas alemanas alcanzaron un aproximado de 250.000 hombres, muchos de ellos sus mejores tropas de asalto, mientras que las aliadas superaron los 255.000. La naturaleza fluida del combate creó situaciones particularmente despiadadas. Tropas rodeadas que luchaban hasta el último cartucho, hospitales de campaña capturados y una escala de destrucción que afectó áreas que habían estado relativamente tranquilas desde 1916. Psicológicamente, Mitchell generó un momento de mayor crisis para los aliados desde 1914. La retirada británica, aunque ordenada, creó pánico en Londres y París, llevando a la histórica reunión de Tumlens el 26 de marzo, donde por primera vez se nombró un comandante supremo aliado, el mariscal Ferdinand Foch. Esta unificación de mando, forzada por el desastre, probaría ser uno de los desarrollos más significativos de la guerra. Tecnológicamente, la batalla demostró tanto el potencial como los límites de la guerra de movimiento de 1918. Los alemanes emplearon aviones y misiones de ataque al suelo con notable efectividad, pero carecían del equivalente aliado de los tanques en cantidad suficiente. La artillería móvil alemana, aunque innovadora, no podía mantener el ritmo del avance de la infantería, dejando a las tropas de asalto sin apoyo contra contraataques aliados coordinados. Políticamente, Mitchell aceleró la llegada de tropas estadounidenses, que llegaron al frente en número significativo por primera vez durante la batalla, y convenció a los comandantes aliados de que solo una defensa elástica en profundidad podía contener las nuevas tácticas alemanas. Para Alemania, el fracaso en lograr una victoria decisiva a pesar de avances espectaculares marcó el principio del fin. El ejército agotado y desmoralizado por las altas expectativas no cumplidas
comenzaría su colapso moral interno. En la memoria histórica, la Operación Michel es vista como la última oportunidad perdida en Alemania. Estudios militares la analizan como el caso clásico de éxito táctico sin objetivo estratégico coherente, donde la operacionalidad brillante no pudo compensar la falta de una estrategia política viable. El avance alemán, aunque impresionante en el mapa, creó un saliente indefendible que consumía recursos preciosos y prepararía el terreno para las contraofensivas salidas de verano. La Operación Michel, en última instancia, representa la culminación trágica de la experiencia bélica alemana, un ejército que alcanzó el cenit de su eficacia táctica precisamente cuando su base industrial, logística y moral se desintegraba. En los campos Kherson, donde 2 años antes la guerra de desgaste había alcanzado su expresión más horrible, los alemanes demostraron que pueden romper cualquier frente, pero no ganar la guerra. Esta ofensiva, que debía haber sido el golpe de gracia, se convirtió en cambio en el preludio de la derrota final, al consumir a las mejores tropas alemanas en avances territoriales insostenibles. Creó la condición para Día Negro del ejército alemán en agosto y el colapso final del frente occidental. La operación Georgette, desarrollada entre el 7 y el 29 de abril de 1918 en la región de Flandes, a lo largo del río Lys, representa el segundo y más separado acto de la ofensiva de la primavera alemana, un esfuerzo por lograr lo que Michel no pudo alcanzar los puertos del Canal de la Mancha, dividir definitivamente a los ejércitos británico y francés y alterar el curso estratégico de la guerra antes de la llegada masiva estadounidense. Esta batalla, librada en el mismo terreno donde 3 años antes se habría desarrollado la sangrienta lucha de Ypres, demostró tanto la resiliencia aliada como los límites finales del poder ofensivo alemán. Desde una perspectiva militar operativa, Georgette fue esencialmente un intento de reanimar el impulso partido de Michel atacando un sector diferente. Ludendorff, tras el estancamiento de la primera ofensiva, redirigió sus esfuerzos hacia el norte, buscando explotar la debilidad del segundo ejército británico del general Herbert Plumer en Flandes. La ofensiva replicó las tácticas de Michel: bombardeo corto e intenso, infiltración por Stormtroopers, explotación rápida de brechas pero con recursos disminuidos y contra un enemigo que había comenzado a adaptarse. El avance inicial fue significativo. Los alemanes cruzaron el Lys, tomaron la estratégica altura de Messines, conquistada tan sangrientamente por los británicos en el 17, y amenazaron los nudos ferroviarios clave de Hazebrouck, avanzando hasta 15 kilómetros en algunos sectores. Estratégicamente hablando, Georgette reflejaba la creciente desesperación del alto mando alemán. Los objetivos a capturar los puertos de Calais, Boulogne y Dunkerque eran militarmente lógicos, pero estratégicamente inalcanzables con las fuerzas disponibles. La operación se lanza con solo 20 divisiones frente a las 74 de Michel, muchas de ellas exhaustas y diezmadas, contra defensas que, aunque inicialmente sorprendidas, se estabilizaron rápidamente. El fracaso en capturar Hazebrouck, el corazón logístico del sector británico, marcó el punto de inflexión. Sin este centro de comunicaciones, cualquier avance hacia los puertos carecía de base logística sostenible. En el ámbito táctico, Fett expuso las limitaciones de las nuevas tácticas alemanas cuando eran anticipadas. Los británicos, aprendiendo de Michel, habían comenzado a implementar una ofensiva en profundidad elástica, con posiciones avanzadas ligeramente guarnecidas y fuerzas principalmente atrincheradas más atrás. Aunque inicialmente superadas por la intensidad del ataque, especialmente en el sector portugués, cuya segunda división colapsó sufriendo 7.000 bajas en un día, los británicos demostraron una flexibilidad operacional ausente en marzo. La llegada reciente de refuerzos franceses ordenadas por Foch, particularmente la caballería del general de Bengt, permitió sellar brechas críticas. Logísticamente, Georgette reveló la fatiga extrema del aparato militar alemán. Las tropas atacantes, muchas transferidas directamente desde la saliente de Michel, sin descanso adecuado, mostraron signos de agotamiento físico y moral. El sistema de suministro de Alemania, extendido al límite, no podía mantener el ritmo del avance a través del terreno pantanoso de Flandes, particularmente problemático en abril con los deshielos primaverales. En contraste, los británicos operaban cerca de sus bases de suministro y podían traer refuerzos rápidamente a través de la difícil red ferroviaria del norte de Francia. Humanamente, la batalla fue particularmente brutal para las fuerzas de la Commonwealth. Las tropas portuguesas, desplegadas por primera vez en un sector crítico, sufrieron proporcionalmente las peores bajas, pero australianos, británicos y canadienses también pagaron un precio alto en las desesperadas acciones de retardo. El general británico Sir Douglas Hyde emitió su famosa orden del día, el 11 de abril, con la espalda contra la pared y creyendo en la justicia de nuestra causa, cada uno de nosotros debe luchar hasta el final. Esta proclama, aunque irritiva para la moral, reflejaba la gravedad extrema de la situación aliada. Psicológicamente, Georgette representó la prueba definitiva de la unidad de mando aliada recién establecida.
Foch, actuando como coordinador supremo, transfirió estratégicamente reservas francesas al sector británico, amenazado un nivel de cooperación impensable meses antes. Para los alemanes, la incapacidad para lograr una ruptura decisiva, a pesar de los avances iniciales, comenzó a erosionar la confianza en Ludendorff y la posibilidad misma de la victoria. Tecnológicamente, la batalla dio un uso intensivo de apoyo táctico para ambos bandos. Los alemanes emplearon aviones de ataque a suelo en misiones de interdicción, mientras que la Royal Air Force, recién creada el 1 de abril, realizó incursiones contra puentes y concentraciones de tropas. La artillería británica, aunque inicialmente desbordada, demostró su capacidad para reagruparse y proporcionar fuego de contrabatería efectivo una vez estabilizado el frente. Políticamente, Georgette aceleró la integración de las fuerzas estadounidenses en el esfuerzo bélico aliado, aunque las divisiones de este país aún no estaban listas para operaciones ofensivas a gran escala. Su presencia como reserva estratégica liberó tropas francesas y británicas experimentadas por el frente crítico. Para Alemania, el fracaso en alcanzar objetivos decisivos, a pesar de comprometer a las últimas reservas estratégicas, marcó el comienzo del colapso interno del esfuerzo bélico. En la memoria histórica, la batalla de Blitz ha quedado eclipsada por la más espectacular operación Michel, pero representa el momento donde la ofensiva alemana perdió definitivamente su impulso estratégico. El terreno ganado, incluyendo posiciones simbólicas como Passchendaele y Messines, carecía de valor operacional suficiente para justificar las pérdidas. La defensa aliada, particularmente la acción de la 55 División Británica en Ivanchich, que estuvo su posición a pesar de ser flanqueada por ambos lados, se convirtió en símbolo de la resistencia que caracterizaría el resto de 1918. La operación Schubert, en última instancia, representa el punto de donde la ofensiva alemana de primavera se convirtió en una amenaza existencial para los aliados y un costoso desgaste para Alemania. Al fallar en lograr objetivos estratégicos de éxito táctico significativo, consumió las últimas reservas de un ejército al borde del agotamiento completo. En los campos encharcados de Flandes, donde tantos habían muerto desde 1914, el ejército alemán demostró que aún podía atacar con ferocidad, pero ya no podía ganar. Esta batalla preparó el escenario para la contraofensiva aliada del verano, que llegaría en apenas 4 meses al borde del desastre a la victoria final. La operación Blücher-Horch, desarrollada entre el 27 de mayo y el 6 de junio de 1918 en el sector de Chemin-des-Dames, representó el momento paradójico donde el ejército alemán alcanzó su máximo éxito territorial en toda la guerra, solo para consumir en ese triunfo ilusorio los últimos recursos que garantizaban su supervivencia. Esta ofensiva, que llevó a las tropas alemanas a orillas del Marnet por primera vez desde 1914, fue en realidad una victoria pírrica que selló el destino del imperio alemán al exponer la desconexión fatal entre el éxito táctico y la habilidad estratégica. Desde la perspectiva militar operativa, Blücher-Horch fue una obra maestra de sorpresa y ejecución táctica. Ludendorff, tras los fracasos relativos de Michel y Georgette, eligió atacar un sector que los franceses consideraban tranquilo, el macizo de Chemin-des-Dames, donde precisamente un año antes la desastrosa ofensiva naval había provocado los motines franceses. La preparación alemana fue notablemente discreta: movimientos nocturnos, artillería emplazada en bosques y una concentración de 41 divisiones, incluyendo 17 de Blitz del frente oriental, sin alertar al enemigo. El ataque del 27 de mayo comenzó con un bombardeo de 4.000 cañones concentrados en solo 4 horas, el más intenso de la guerra por densidad de fuego, seguido por el avance de Stormtroopers que cruzaron el Aisnet en bote de asalto. El efecto fue devastador. El ejército francés del general Duchesne, que había desplegado sus fuerzas incorrectamente en primera línea, colapsó casi por completo, permitiendo un avance alemán de 20 kilómetros el primer día, el mayor de toda la guerra. Estratégicamente, Blücher-Horch expuso la falta de dirección coherente de Ludendorff, concebida inicialmente como una operación de distracción para atraer reservas francesas lejos de Flandes antes de reanudar la ofensiva principal contra los británicos. Su éxito inesperado tentó a Ludendorff a expandirla más allá de cualquier propósito estratégico racional. Al avanzar hacia el río Marnet y amenazar París a solo 90 kilómetros, creó un saliente gigantesco de 50 kilómetros de profundidad que era logísticamente insostenible y tácticamente indefendible. El objetivo original
Desangrar a los franceses se logró, con 98.000 prisioneros franceses capturados, pero a costa de exponer al ejército alemán a un contraataque devastador. En el ámbito táctico, la batalla demostró tanto el cenit de la pericia alemana como el comienzo de su decadencia. Los Stormtroopers, apoyados por una artillería perfectamente sincronizada, ejecutaron las tácticas de infiltración con precisión letal, superando las 9 líneas defensivas francesas en menos de 48 horas. Sin embargo, estas tropas de élite, después de 5 ofensivas continuas, mostraron fatiga acumulada y las unidades de seguimiento eran de calidad notablemente inferior. Además, el éxito mismo creó problemas. Al avanzar tan rápidamente, los alemanes sobrepasaron su propia artillería y se encontraron sin apoyo frente a los contraataques franceses y estadounidenses. Logísticamente, Blücher-Schwartz reveló la bancarrota del sistema de suministro alemán. Las tropas que alcanzaron el Marais el 30 de mayo estaban exhaustas, hambrientas y desorganizadas. El terreno capturado, aunque impresionante en los mapas, era de difícil aprovisionamiento. Las líneas ferroviarias francesas habían sido destruidas en la retirada de 1914 y nunca reconstruidas completamente, mientras que los caminos estaban congestionados con tropas, prisioneros y refugiados. En marcado contraste, los franceses se retiraban hacia su propia red logística intacta, con el vital ferrocarril París-Nancy funcionando eficientemente. En términos humanos, la batalla fue particularmente traumática para Francia. La captura de 98.000 prisioneros en una semana representó la mayor derrota numérica francesa desde Sedan en 1870. Para los civiles, el avance alemán provocó el segundo gran hecho de la guerra, con cientos de miles huyendo de París y creando una crisis humanitaria. Sin embargo, estas pérdidas francesas fueron reemplazables gracias a la llegada de tropas estadounidenses, mientras que las bajas alemanas, un aproximado de 130.000, representaba la pérdida de tropas de asalto irreemplazables. Psicológicamente, Blücher-Schwartz creó efectos contradictorios. Inicialmente generó pánico en París, bombardeada por los cañones de largo alcance, los Pariser Canonet, y una crisis política que casi derriba el gobierno de Clemence. Sin embargo, la resistencia organizada en el Marais, particularmente la defensa francesa y estadounidense en Château-Thierry y Blueburg, transformó el miedo en determinación. Para Alemania, el éxito inicial generó una peligrosa euforia que ocultaba la realidad trágica. Estaban ganando batallas, pero perdiendo la guerra. Tecnológicamente, la batalla vio el uso masivo de nuevos armamentos. Los alemanes emplearon por primera vez el cañón de asalto A7B en números significativos, mientras que la aviación aliada, particularmente estadounidense, comenzó a mostrar su efectividad en misiones de interdicción. El bombardeo de París con el cañón de 210 milímetros a 120 kilómetros de distancia fue un golpe psicológico brutal más que militar, pero demostró la capacidad alemana para innovar incluso en su declive. Políticamente, Blücher-Schwartz aceleró dos desarrollos cruciales: la integración completa de las fuerzas estadounidenses en el combate. La segunda y tercera división de Estados Unidos jugaron papeles críticos en Château-Thierry y en Lutgutz, y la consolidación del mando único bajo el francés Foch. La batalla también expuso las tensiones dentro del alto mando alemán, donde oficiales como el coronel von Thiert comenzaron a cuestionar abiertamente la estrategia de Ludendorff. En la memoria histórica, Blücher-Schwartz es recordada como la ofensiva que fue demasiado lejos. El avance espectacular hasta el Marne, inmortalizado en las fotografías de soldados alemanes bañados en el río, creó una ilusión de victoria que pronto se desvaneció. El contraataque aliado del 18 de julio, la segunda batalla del Marne, lanzada precisamente desde los flancos vulnerables de la saliente creada por Blücher-Schwartz, marcaría el verdadero punto de inflexión de 1918. Esta operación, en última instancia, representa la culminación trágica de la estrategia de Ludendorff, un éxito táctico brillante que se convirtió en un desastre estratégico. Al crear un saliente profundo e insostenible, agotó las últimas reservas alemanas mientras exponía el ejército a un contraataque devastador. En las orillas del Marais, dando en 1914 el milagro había salvado a Francia, en el 18 la ilusión de la victoria alemana se ahogaba en las mismas aguas. Esta batalla demostró que incluso el ejército más profesional podía ganar todas las batallas tácticas y aún así perder la guerra, cuando la estrategia se desconectaba de la realidad material, logística y moral. El éxito de Blücher-Schwartz fue irónicamente el preludio inmediato del día negro del ejército alemán y el colapso final del frente occidental. La operación Naismyk, desarrollada entre el 9 y el 12 de junio de 1918 en el sector del río Maas, entre los salientes creados por las ofensivas Michel y Blücher-Schwartz, representa el penúltimo acto de la ofensiva de primavera alemana, un intento desesperado y mecánico de rectificar los errores estratégicos anteriores que terminó por construir y consumir los últimos vestigios
de la capacidad ofensiva del ejército imperial. Esta batalla, aunque menos conocida que sus predecesoras, encapsuló la transición definitiva de la iniciativa alemana a la aliada en el frente occidental. Desde una perspectiva militar operativa, Gneisenau fue esencialmente un intento de corrección geométrica. Ludendorff, observando el mapa del frente occidental, identificó el peligroso saliente creado por Blücher-Schorsch, que se proyectaba hacia el río Marnet, flanqueado al norte por la saliente de Michel y al sur por posiciones francesas intactas. Su objetivo era simple: atacar hacia el oeste desde el saliente de Blücher-Schorsch para conectarse con fuerzas que avanzarían desde el saliente de Michel, creando así un frente continuo y más defendible, al mismo tiempo que amenazaba los accesos a París desde el noroeste. La preparación, sin embargo, carecía de sigilo y originalidad defensivas anteriores. Los franceses, ahora bajo el mando unificado de Foch y con inteligencia mejorada, anticiparon el ataque casi por completo. Estratégicamente hablando, Gneisenau reflejaba la creciente incoherencia del pensamiento estratégico alemán. Ludendorff, en lugar de consolidar las ganancias territoriales espectaculares pero insostenibles de las ofensivas previas, optó por otra ofensiva que requería nuevamente el compromiso de reservas preciosas. El objetivo de conectar los salientes era esencialmente defensivo: mejorar posiciones para la inevitable contraofensiva aliada, pero se perseguía mediante medios ofensivos costosos. Esta contradicción fundamental entre objetivos tácticos ofensivos y necesidades estratégicas defensivas caracterizaría el colapso final del esfuerzo bélico alemán. En el ámbito táctico, Gneisenau demostró que la sorpresa, elemento crucial del éxito alemán desde marzo, se había perdido irrevocablemente. El general francés Georges Manguin, comandante del tercer ejército francés en el sector, recibió advertencias precisas de la inteligencia francesa y preparó una ofensiva en profundidad elástica. Cuando los alemanes lanzaron su ataque el 9 de junio de 1918 con 21 divisiones, encontraron no posiciones estáticas vulnerables, sino una defensa móvil que cedía terreno tácticamente mientras infligía bajas desproporcionadas. La innovación francesa clave fue el bombardeo de contrapreparación. 1.100 cañones franceses abrieron fuego sorpresivamente bajo las tropas alemanas de asalto justo cuando se concentraban para el ataque, diezmando a las unidades de Stormtroopers antes de que comenzara su avance. Logísticamente, Gneisenau expuso la fatiga terminal del sistema de suministro alemán. Las tropas atacantes, muchas de las cuales habían participado en 3 ofensivas consecutivas desde marzo, mostraban signos evidentes de agotamiento físico y moral. El equipo era escaso, la comida insuficiente y la motivación había descendido notablemente tras el fracaso en alcanzar objetivos decisivos en las ofensivas anteriores. En contraste, los franceses operaban desde líneas de suministro cortas y eficientes, con abundante artillería y municiones proporcionadas por la industria de guerra, ahora funcionando a plena capacidad. Humanamente hablando, la batalla fue particularmente costosa para ambos bandos en proporción a sus ganancias territoriales mínimas. Los alemanes sufrieron aproximadamente 35.000 bajas por avance de apenas 9 kilómetros en algunos sectores, mientras que los franceses perdieron un aproximado de 35.000 hombres defendiendo posiciones que en gran medida mantuvieron. Esta relación coste-beneficio desfavorable para Alemania marcó un punto de inflexión. Por primera vez desde marzo, una ofensiva alemana no logró avances estratégicamente significativos a pesar de costos humanos sustanciales. Psicológicamente, Gneisenau representó la pérdida definitiva de la iniciativa psicológica alemana. Los soldados franceses, que en mayo habían retrocedido en desorden ante Blücher-Schorsch, ahora resistían con confianza renovada, conscientes de que las tácticas alemanas eran predecibles y que los refuerzos estadounidenses llegaban diariamente. Para los alemanes, el fracaso en lograr una ruptura, a pesar de un esfuerzo significativo, comenzó a generar lo que los oficiales llamaron derrotismo de primera línea, la creencia entre los soldados rasos de que la guerra ya no podía ser ganada.
Tecnológicamente, la batalla destacó la creciente superioridad aliada en artillería e inteligencia. Los franceses emplearon por primera vez de manera sistemática el zoom ranking, que es la localización por sonido, y el flash spotting, que es la detección por destellos, para identificar y neutralizar a las baterías alemanas con precisión antes del ataque. La aviación aliada, ahora dominante en los cielos, proporcionó un reconocimiento en tiempo real que permitió a Manning anticipar cada movimiento alemán. Políticamente, Gesniuk aceleró dos procesos cruciales: la consolidación del poder de Foch como comandante supremo aliado, que ahora coordinaba contraofensivas limitadas incluso durante las ofensivas alemanas, y el colapso de la confianza en Ludendorff dentro del alto mando alemán. Oficiales como el general von Lossberg comenzaron a abogar abiertamente por una transición a la defensiva estratégica, advirtiendo que cada ofensiva adicional debilitaba irreparablemente al ejército. En la memoria histórica, la batalla de Metz ha quedado eclipsada por las ofensivas alemanas más espectaculares del 18, pero representa un momento preciso donde la máquina de guerra alemana comenzó a fallar mecánicamente. No fue una derrota clara, sino un estancamiento costoso que indicaba que la fórmula ofensiva alemana, sorpresa, artillería concentrada, infiltración por Stormtroopers, había perdido su efectividad ahora que los aliados habían descifrado sus patrones y desarrollado contramedidas efectivas. La operación Gesniuk, en última instancia, representa el último intento de Ludendorff de mantener al río una estrategia ofensiva que ya había fracasado estratégicamente. Al lanzar otra ofensiva sin objetivo claro más allá de mejorar posiciones tácticas, consumió las últimas reservas del ejército al borde del agotamiento físico y moral. En las colinas del Metz, donde el avance alemán se estancó tras apenas 4 días de combate, se vislumbró el futuro inmediato, una transición irreversible de la iniciativa alemana a la aliada. Esta batalla fue el preludio necesario para la segunda batalla del Marneck, que iba a ser el 18 de julio, donde Foch lanzaría la contraofensiva aliada decisiva que explotaría precisamente la debilidad creada por las salientes alemanas inconexas que Gesniuk intentó inútilmente consolidar. La cuarta batalla de Champagne, también conocida como la batalla de Reims o la ofensiva Tormenta de Paz, desarrollada entre el 15 y el 18 de julio de 1918, representa el último estertor ofensivo del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial, el momento donde la iniciativa estratégica pasó definitivamente de las potencias centrales a los aliados. Esta ofensiva, concebida como un intento desesperado por forzar la paz antes del colapso interno alemán, se estrelló contra defensas aliadas perfeccionadas y dio paso inmediatamente a la contraofensiva que decidiría la guerra. Desde la perspectiva militar operativa, la ofensiva alemana fue un intento de aplicar por última vez la fórmula que había funcionado en marzo y mayo de ese año, pero contra un enemigo que había aprendido profundamente de sus derrotas anteriores. Ludendorff concentró 52 divisiones, aunque muchas de ellas exhaustas y desmoralizadas, en dos ataques convergentes: uno al este de Reims, que era el tercer ejército francés, y el otro al oeste, contra el cuarto ejército francés, buscando rodear la ciudad y establecer cabezas de puente sobre el río Marnet. Sin embargo, la preparación careció del sigilo, que era algo crucial. Los franceses, gracias a una combinación de reconocimiento aéreo, interrogatorios de prisioneros y el cifrado de comunicaciones alemanas, conocían no solo la fecha exacta del ataque, que era el 15 de julio a las 4:50 am, sino también los sectores exactos y la fuerza aproximada de las tropas de asalto. Estratégicamente, la ofensiva encarnaba la contradicción fatal de la posición alemana en julio de 1918, bautizada como Freistruth, para elevar la moral de las tropas exhaustas. Prometían una tormenta de paz que forzaría a los aliados a negociar. En realidad, era una apuesta desesperada por Ludendorff para recuperar la iniciativa antes de la llegada masiva de tropas estadounidenses, que solo en el mes de julio fueron de 300.000. Esto haría una victoria imposible si se concretaba. El objetivo era rodear Reims y amenazar París desde el este. Era estratégicamente sólida en una teoría, pero imposible en la práctica, dado el agotamiento extremo del ejército alemán y la superioridad material aliada creciente.
En el ámbito táctico, la batalla demostró la completa absorción de las lecciones salidas desde marzo. El general Henry Gouraud, comandante del cuarto ejército francés al este de Reims, implementó la doctrina de defensa elástica en su forma más pura. Una primera línea mínimamente guarnecida, solo puestos de combate, una segunda línea principal de resistencia bien fortificada y una tercera línea de contraataque con reservas móviles. Cuando los alemanes atacaron el 15 de julio, avanzaron rápidamente a través de la primera línea casi vacía, solo para ser diezmados por artillería francesa preregistrada y ametralladoras en segunda línea. Los resultados fue un fracaso casi completo al este de Reims, con avances mínimos y bajas catastróficas. Al oeste de Reims, sin embargo, el quinto ejército alemán, bajo el mando del príncipe heredero Guillermo, logró cierto éxito inicial cruzando el río Marnet y construyendo una cabeza de puente de 9 kilómetros de profundidad. Pero incluso en este escenario relativamente favorable, el avance pronto se estancó ante la feroz resistencia francesa y estadounidense, particularmente de la tercera división estadounidense, los Rock of Marnet, y la imposibilidad de traer refuerzos y suministros a través del río bajo fuego constante. Logísticamente, la ofensiva expuso la bancarrota total del sistema alemán. Las tropas atacantes, muchas de las cuales habían participado en las 4 ofensivas anteriores desde marzo de ese año, estaban física y moralmente agotadas. Los suministros eran insuficientes, la artillería escasa de municiones y la motivación había sido reemplazada por un fatalismo generalizado. En contraste, los aliados operaban desde líneas de suministro cortas y eficientes, con abundante artillería, municiones y críticamente reservas frescas. Humanamente hablando, la batalla fue particularmente costosa para Alemania en relación con sus magros resultados. Los alemanes sufrieron un aproximado de 50.000 bajas en 3 días por ganancias territoriales mínimas, mientras que las pérdidas francesas fueron significativamente menores gracias a su defensa elástica. Esta relación costo-beneficio desastrosa convenció incluso a los oficiales alemanes más optimistas de que la guerra ofensiva ya no era viable. Psicológicamente, la batalla representó un punto de inflexión definitivo. Para los aliados, la defensa exitosa de Reims demostró que finalmente habían descifrado las tácticas alemanas y podían contenerlas con pérdidas aceptables. Para los alemanes, el fracaso de esta operación destruyó la última ilusión de victoria. Si ni siquiera una ofensiva masiva y supuestamente decisiva podía romper el frente, entonces la guerra ya estaba perdida. Esta crisis moral se extendió rápidamente desde el frente hasta la retaguardia. Tecnológicamente hablando, la batalla destacó la creciente superioridad aliada en todos los ámbitos. La artillería francesa, dirigida por sistemas de localización por sonido y destello, diezmó a las tropas alemanas antes del asalto. La aviación aliada, ahora dominante, proporcionó un reconocimiento constante e interrumpió los intentos de refuerzo alemán. Los franceses también emplearon tanques ligeros Renault FT-17 en contraataques localizados con notable efectividad. Políticamente, el fracaso de la ofensiva aceleró dramáticamente el colapso interno alemán. El 18 de julio, mientras las últimas tropas alemanas retrocedían del río Marnet, Foch lanzó la contraofensiva aliada masiva, la segunda batalla del Marnet, desde el flanco occidental del saliente alemán. Esta transición inmediata de la defensa a la ofensiva, la primera gran ofensiva aliada coordinada desde 1914, marcó el inicio del fin para Alemania. En la memoria histórica, la cuarta batalla de Champagne ha quedado eclipsada por la posterior contraofensiva aliada, pero representa el momento preciso donde la balanza de la guerra se inclinó irreversiblemente. La defensa de Reims, particularmente la acción de Gouraud al este, se estudia como un modelo clásico de defensa elástica exitosa para Francia. La batalla simbolizó la rendición final del ejército francés tras los tramos de 1917 y la primavera del 18. La corta batalla de Champagne, en última instancia, representa el último acto de la estrategia ofensiva alemana en la Primera Guerra Mundial. Al estrellarse contra defensas perfeccionadas y dar paso inmediatamente a la contraofensiva aliada, demostró que la iniciativa había cambiado de manos de manera permanente. En las laderas al este de Reims, cuando las tropas alemanas avanzaron hacia posiciones vacías, solo para ser masacradas por fuego artillero preciso. La guerra de movimientos que había caracterizado 1918 llegó a su fin abrupto. Esta batalla fue el preludio necesario para los 100 días aliados que llevarían al armisticio de noviembre, sellando el destino no solo del ejército alemán, sino del imperio que lo había creado. La segunda batalla del Marnet
desarrollada entre el 18 de julio y el 6 de agosto de 1918, representa no solo el punto de inflexión militar decisivo de la Primera Guerra Mundial, sino la culminación estratégica y operacional de 4 años de aprendizaje sangriento por parte de los ejércitos aliados. Esta contraofensiva masiva, que pasó de la defensa a la ofensiva en cuestión de días, marcó el inicio de los 100 días que llevaron al colapso alemán y demostró la superioridad emergente de la guerra combinada moderna. Desde una perspectiva militar operativa, la segunda batalla del río Marne fue una obra maestra de planificación interaliada y guerra combinada. El mariscal Ferdinand Foch, ejerciendo por primera vez y plenamente su autoridad como comandante supremo aliado, concibió una operación que explotaba la debilidad fundamental de las ganancias alemanas desde marzo, el enorme saliente de 80 kilómetros de profundidad que se proyectaba hacia el río Marne con flancos vulnerables y líneas de suministro muy sobreextendidas. El ataque del 18 de julio, lanzado sorpresivamente sin preparación de artillería previa, rompiendo completamente con la doctrina establecida, combinó 3 elementos novedosos: el uso masivo de tanques, unos 750, principalmente los ligeros Renault FT-17 y los pesados Schneider CA-1, además de un apoyo aéreo sin precedentes, 1.500 aviones aliados, además de la infiltración de tropas coloniales francesas y estadounidenses a través de los bosques que los alemanes consideraban intransitables. Estratégicamente, la batalla representó la transición definitiva de la iniciativa alemana a la aliada. Foch comprendió que el ejército alemán, aunque peligroso, estaba exhausto, pero que tras 5 ofensivas consecutivas, su momento de prime había sido superado, con sus mejores tropas de asalto diezmadas y sus líneas logísticas al límite. Al contraatacar precisamente en el momento en que los alemanes querían haber asegurado sus posiciones tras el fallido intento anterior, Foch logró la sorpresa operacional total. El objetivo no solo era recuperar terreno, sino obligar a los alemanes a una retirada general que desestabilizara todo su frente occidental. En el ámbito táctico, la batalla vio la implementación completa de las lecciones aprendidas desde 1914. Los franceses, bajo los generales Manguin, el 10º ejército, y Nudez, del 6º ejército, emplearon tácticas de infiltración que habían copiado y mejorado de los alemanes. Pequeños grupos de asalto apoyados por tanques ligeros y fuego de artillería móvil avanzaron rápidamente, evitando puntos fuertes y desorganizando la retaguardia alemana. Los estadounidenses, el cuerpo 1 y 2, además de incluir el primero, segundo, tercero divisiones, demostraron agresividad ofensiva que, aunque costosa en bajas, quebró la resistencia alemana en sectores clave como Soissons y Château-Thierry. La coordinación entre infantería, artillería, tanques y aviación alcanzó niveles de eficiencia nunca vistos. Logísticamente, la batalla demostró la superioridad material aliada abrumadora. Mientras los alemanes sufrían escasez crónica de municiones, combustible y alimento, los aliados podían mantener ofensivas sostenidas gracias a la producción industrial estadounidense y francesa funcionando a plena capacidad. El sistema de transporte aliado, con camiones y ferrocarriles operando eficientemente cerca del frente, contrastaba marcadamente con la precaria logística alemana, que dependía de caballos y caminos destruidos. En términos humanos, la batalla fue una de las más rápidas y decisivas de la guerra. Las bajas alemanas alcanzaron un aproximado de 168.000 hombres, incluyendo 29.000 prisioneros, mientras que las aliadas fueron de unas 132.000. Estas cifras, aunque altas, representan una relación coste-beneficio favorable para los aliados. Por primera vez desde 1914, cada pérdida aliada infligía mayores daños al enemigo, revirtiendo la dinámica de desgaste que había caracterizado la guerra hasta entonces. Psicológicamente, la segunda batalla del Marne representó un cataclismo para la moral alemana. Tropas que habían avanzado victoriosamente en mayo se encontraron en julio rodeadas y retrocediendo en desorden. El día negro del ejército alemán, es decir, el 8 de agosto, fue precedido por esta retirada del Marne, que convenció incluso a los oficiales más leales de que la guerra ya estaba perdida. Para los aliados,
especialmente para los franceses que habían defendido este mismo río en 1914, la victoria tuvo un sabor a redención histórica. Tecnológicamente, la batalla marcó el debut de la guerra mecanizada moderna. Los tanques Renault FT-17, aunque ligeros y un poco lentos, demostraron su valor en terreno abierto, mientras que la aviación aliada alcanzó su prime, realizando misiones de reconocimiento, bombardeo táctico y ataque a suelo con una efectividad que los alemanes no podían igualar. Las comunicaciones por radio mejoradas permitieron una coordinación en tiempo real entre los diferentes ejércitos aliados. Políticamente, la victoria consolidó el liderazgo de Foch y legitimó el mando unificado aliado. Para Estados Unidos, la batalla demostró que su ejército, aunque inexperto, podía desempeñar un papel decisivo, acelerando su situación como potencia militar de igual manera que las europeas. Para Alemania, la derrota inició el colapso interno. Ludendorff, lo que hoy se conoce como crisis nerviosa, fue puesto en un retiro preventivo y el gobierno comenzó a considerar seriamente la búsqueda de un armisticio. En la memoria histórica, la segunda batalla del Marne ha sido ensombrecida por la primera batalla de 1914, pero su importancia estratégica es incomparable. Fue la primera ofensiva aliada exitosa a gran escala desde 1914 y estableció el patrón para las victorias de agosto y noviembre de 1918. La toma de Soissons el 2 de agosto, que cortó la línea ferroviaria vital que abastecía el saliente alemán, es estudiada como ejemplo clásico de operaciones logísticas decisivas. La segunda batalla del río Marne, en última instancia, representa la culminación del aprendizaje aliado en la Primera Guerra Mundial. En estos 20 días de combate móvil se aplicaron todas las lecciones pagadas con sangre desde el Marne de 1914, el Somme, Verdún, Passchendaele, la importancia de la sorpresa, la coordinación entre armas, la flexibilidad táctica y sobre todo la necesidad de pasar de la defensa a la ofensiva en el momento preciso. La batalla no solo empujó a los alemanes de vuelta al Eisenach, sino que quebró su voluntad de continuar la lucha, iniciando el proceso que llevaría al armisticio en Compiègne apenas 100 días después. En las orillas del río Marne, donde comenzó la guerra de trincheras en 1914, terminó definitivamente en 1918, anunciando el amanecer de una nueva era en la guerra moderna. La batalla de Amiens, librada entre el 8 y el 12 de agosto de 1918, representa el punto de quiebre psicológico y operacional definitivo de la Primera Guerra Mundial, el momento donde la superioridad táctica aliada se transformó en colapso estratégico alemán. Esta ofensiva, bautizada por el general Erich Ludendorff como el Día Negro del ejército alemán, no fue la más grande ni la más sangrienta de la guerra, pero sí la más decisiva. Demostró que el ejército alemán había perdido no solo la capacidad ofensiva, sino incluso la defensiva coordinada, iniciando la desintegración que llevaría al armisticio en apenas 3 meses. Desde la perspectiva militar operativa, Amiens fue la culminación de la evolución táctica aliada y la aplicación más perfecta de la guerra combinada hasta ese momento. Concebida como una ofensiva limitada para eliminar el saliente alemán que amenazaba el vital nudo ferroviario de Amiens, la operación combinó elementos que establecieron el estándar para la guerra móvil del siglo XX. Primero, sorpresa absoluta sin bombardeo preparatorio, concentración abrumadora de medios, unas 2.000 piezas de artillería, 800 aviones y 534 tanques. Después, una sincronización precisa entre infantería, artillería, blindados y aviación. La innovación clave fue el Falkland de la artillería británica, un bombardeo súbito y masivo que comenzó exactamente al mismo tiempo que el avance de la infantería y los tanques, creando una barrera de fuego móvil que avanzó a ritmo constante. Estratégicamente hablando, Amiens representó la transición de las contraofensivas aliadas, desde operaciones reactivas como la del Marne a ofensivas proactivas diseñadas para lograr la captura decisiva. El mariscal Foch y el general Haidt comprendieron que después de la segunda batalla del Marne, el ejército alemán estaba moralmente vulnerable, pero aún físicamente presente en territorio francés. Amiens fue diseñada para probar una hipótesis crucial. ¿Podría el ejército alemán, agotado por 5 meses de ofensiva, resistir un ataque aliado masivo y coordinado
La respuesta, dada en las primeras horas del día 8 de agosto, fue un rotundo no. En el ámbito táctico, el primer día de Amiens, es decir, el 8 de agosto, fue probablemente el día más exitoso de toda la guerra para cualquier ejército. A las 4:20 horas de la madrugada de aquel día, en una densa niebla, el cuarto ejército británico del general Raoul Song y el primer ejército francés del general Deignic avanzaron con 11 divisiones en primera línea. Los resultados fueron asombrosos: avance de 13 kilómetros, más que en los 5 meses de Passchendaele, una captura de 15.000 prisioneros y 400 cañones, con bajas aliadas relativamente bajas, unos 9.000 británicos y unos 2.000 franceses. La coordinación entre los 324 tanques británicos, los Mark V y los Whippets y la infantería fue notablemente mejor que en Cambrai, mientras que la aviación aliada, dominando completamente los cielos, atacó posiciones alemanas y cortó líneas de comunicación. La participación canadiense y australiana fue particularmente significativa. El cuerpo canadiense del general Currie y el cuerpo australiano, bajo el mando del general Monash, formaron la punta de lanza del ataque, aplicando tácticas de infiltración perfeccionadas en años de combate. Monash, un ingeniero civil convertido en general, describió la batalla como una operación industrial, donde cada arma tenía su función específica y sincronizada. El uso de tanques como tanques de suministro para llevar munición y el empleo de aviones para lanzar suministros a unidades avanzadas fueron innovaciones logísticas cruciales. Humanamente, Amiens fue única en su relación coste-beneficio. Las bajas alemanas, estimadas en 30.000 el primer día, incluyendo 12.000 prisioneros, fueron desproporcionadamente altas comparadas con las aliadas, pero más significativo fue el colapso moral. Los prisioneros alemanes, muchos de ellos veteranos de las múltiples frentes, mostraban una desmovilización profunda. Algunos se rendían sin luchar, otros destruían sus armas antes de la captura y muchos informaban que sus oficiales habían perdido el control de las tropas. Este colapso de la disciplina fue lo que alarmó profundamente a Ludendorff. En términos psicológicos, el 8 de agosto representó una catástrofe para el alto mando alemán. Ludendorff en sus memorias escribió: el 8 de agosto fue el día negro del ejército alemán en la historia de esta guerra. Nuestra capacidad de combate había sufrido un deterioro aún mayor de lo que habíamos temido. La rapidez del colapso, la facilidad con que unidades enteras se rendían y la evidente superioridad material y táctica aliada convencieron incluso a los optimistas de que la guerra ya estaba perdida. Esta iluminación llevaría 2 días después a la conferencia de Spaak, donde Ludendorff admitió por primera vez que Alemania necesitaba un armisticio. En términos tecnológicos, Amiens representó el triunfo de la guerra mecanizada integrada. Los tanques Whippets británicos, más rápidos y móviles, realizaron incursiones profundas en la retaguardia alemana, mientras que la artillería empleó munición de humo en gran escala para mantener la niebla artificial que protegía el avance. Las comunicaciones por radio, aunque todavía primitivas, permitieron cierta coordinación en tiempo real entre las diferentes armas. Logísticamente, la batalla demostró la superioridad aliada abrumadora. Mientras los alemanes sufrían escasez crónica de todo, los aliados podían acumular enormes reservas de munición, combustible y suministros sin verse afectados. El engaño aliado fue particularmente efectivo. Se mantuvo la artillería en posiciones anteriormente, mientras que la infantería se movía de noche. Se utilizaron aviones para enmascarar el ruido de los tanques y se lanzaron ataques de diversión en otros sectores. Políticamente, Amiens aceleró dramáticamente el proceso hacia el armisticio. La conferencia de Spaak del 13 al 14 de agosto, inmediatamente después de esta batalla, vio a Ludendorff admitir que Alemania no podía ganar militarmente y que debía buscar una paz negociada. Para los aliados, la victoria validó la estrategia de Foch de ofensivas sucesivas en diferentes sectores. La batalla general, que mantendría a los alemanes desequilibrados hasta el colapso final. En la memoria histórica, Amiens es reconocida como el inicio del fin de la Primera Guerra Mundial, aunque técnicamente una ofensiva limitada que se estancó después del 12 de agosto, cuando los tanques se desgastaron y la resistencia alemana se endureció, logró su objetivo estratégico crucial: destruir la moral combativa del ejército. La batalla estableció el patrón para las ofensivas de los 100 días. Ataques cortos, intensos y altamente móviles, seguidos de pausas para reagruparse en lugar de las prolongadas batallas de desgaste de años anteriores. La batalla de Amiens, en última instancia, representa la culminación de la curva de aprendizaje aliada y el colapso definitivo del ejército alemán como fuerza combativa cohesionada. En las llanuras al este de Amiens, donde 4 años antes comenzó la guerra de trincheras, terminó definitivamente la era de la guerra estática. Esta batalla demostró que cuando la superioridad material,
la innovación técnica y la sorpresa operacional se combinan, incluso las defensas más formidables podían quebrarse en horas. El día negro de Ludendorff fue en verdad el amanecer de la guerra móvil del siglo XX, anunciando el fin no solo de un ejército, sino de toda una forma de hacer la guerra. La batalla de St. Mihiel, desarrollada entre el 12 y el 15 de septiembre de 1918, representó mucho más que la primera ofensiva dirigida independientemente por el ejército estadounidense. Constituye el momento en que Estados Unidos emergió definitivamente como potencia militar mundial, demostrando su capacidad para planificar y ejecutar operaciones complejas a escala masiva. Esta ofensiva, dirigida personalmente por el general John Pershing, fue tanto una victoria táctica impresionante como una declaración estratégica. Estados Unidos no sería meramente un proveedor de tropas para ejércitos aliados, sino un actor militar autónomo con doctrina propia. Desde la perspectiva militar operativa, St. Mihiel fue un ejercicio de guerra combinado notablemente bien ejecutado, especialmente considerando que era la primera operación a gran escala del recién formado primer ejército estadounidense. El objetivo era eliminar la saliente de St. Mihiel, una protuberancia alemana de 200 de millas cuadradas que había permanecido prácticamente inalterada desde su formación en 1914, amenazando las comunicaciones entre París y el frente oriental y apuntalando la fortaleza de Metz. La planificación, supervisada por el coronel George Marshall, combinó elementos estadounidenses innovadores con lecciones aliadas, un asalto convergente desde el sur y el oeste del saliente, precedido por el bombardeo artillero más concentrado hasta entonces y ejecutado por fuerzas estadounidenses, 3.000 piezas de artillería, incluyendo cañones franceses prestados. La innovación más significativa, sin embargo, fue el empleo del poder aéreo integrado. Por primera vez en la historia militar, una fuerza aérea multinacional, el servicio aéreo del primer ejército estadounidense bajo el mando del coronel Billy Mitchell, fue utilizada no meramente en apoyo, sino como un brazo ofensivo independiente y coordinado. Mitchell concentró aproximadamente 1.500 aviones, el 40% de todos los aviones aliados en el frente occidental, incluyendo cazas, bombarderos y aviones de reconocimiento estadounidenses, franceses, británicos e italianos, logrando una superioridad aérea abrumadora que aisló completamente el campo de batalla e impidió cualquier contraataque alemán serio. Estratégicamente hablando, St. Mihiel cumplió múltiples propósitos. Para Pershing y el gobierno estadounidense era esencial demostrar que el American Expedition Force podía operar independientemente, consolidando la posición estadounidense en las negociaciones aliadas y silenciado a los críticos, particularmente británicos y franceses, que abogaban por la disolución de las unidades estadounidenses para rellenar bajas aliadas. Operacionalmente eliminó una espina del flanco aliado y liberó la línea férrea París-Nancy, crucial para la próxima y más ambiciosa ofensiva Meuse-Argonne. Políticamente sirvió como un símbolo poderoso propagandístico tanto para la moral doméstica de Estados Unidos como para la aliada. En el ámbito táctico, la batalla fue notable por su velocidad y eficiencia, comenzando en la madrugada del 12 de septiembre bajo una lluvia torrencial y densa niebla. Las tropas estadounidenses, unos 550.000 hombres apoyados por 110.000 franceses, avanzaron contra defensas alemanas que, aunque formidables en papel, estaban guarnecidas por unidades de segunda línea que ya habían recibido órdenes de retirada. Los alemanes, anticipando el ataque gracias a la evidente concentración de fuerzas, habían iniciado una retirada escalonada, pero el asalto estadounidense fue tan rápido que atrapó a numerosas unidades de retaguardia. En apenas 36 horas, el saliente fue eliminado con un avance de hasta 15 kilómetros y la captura de 15.000 prisioneros y 450 cañones. Humanamente, las bajas fueron sorprendentemente bajas para una ofensiva a tal escala. Un aproximado de 7.000 estadounidenses, unos 1.000 muertos y números similares franceses frente a unas 22.000 bajas alemanas totales. Esta favorable proporción se debió tanto a la retirada alemana como a la abrumadora superioridad material aliada y a la sorpresa táctica. Sin embargo, la batalla también reveló las deficiencias del ejército estadounidense inexperto, problemas de comunicación, congestión logística en las carreteras y cierta rigidez en la ejecución de las órdenes. Psicológicamente, St. Mihiel fue un triunfo transformador para la identidad militar de Estados Unidos. Las tropas, muchas de las cuales se entraban en combate por primera vez, ganaron confianza al ver que podían enfrentar y derrotar al temido ejército alemán. Para los aliados, la batalla disipó cualquier duda residual sobre la capacidad combativa de Estados Unidos. Para los alemanes, confirmó sus peores temores. No solo Estados Unidos podía desplegar masas humanas, sino que podía dirigirlas efectivamente.
Tecnológicamente hablando, la batalla fue un hito en la evolución de la guerra aérea. El concepto de Michel de fuerza aérea de batalla como arma independiente que realizó incursiones profundas contra aeródromos, centros de mando y líneas de suministro alemanas prefiguró la doctrina de poder aéreo estratégico del siglo XX. El uso coordinado de bombardeos diurnos y nocturnos, cazas de escolta y aviones de reconocimiento fotográfico estableció patrones que dominarían la Segunda Guerra Mundial. Logísticamente, Saint-Mihiel fue una señal monumental para la recién Fuerza Aérea creada de Estados Unidos. El despliegue de medio millón de hombres, sus equipos y suministros en secreto relativo requirió una planificación meticulosa y el uso intensivo del ferrocarril francés. Aunque se produjeron congestiones significativas, el hecho de que una fuerza tan grande pudiera ser movida, abastecida y desplegada en su primera operación independiente hablaba del rápido aprendizaje institucional del ejército estadounidense. Políticamente, la victoria fortaleció enormemente la posición de Pershing en sus disputas con los comandantes aliados, particularmente con Foch, quien inicialmente se había opuesto a la ofensiva, prefiriendo que las tropas estadounidenses fueran utilizadas en apoyo de operaciones francesas y británicas. El éxito validó la insistencia estadounidense en mantener un ejército independiente bajo un mando propio. En la memoria histórica, Saint-Mihiel ha sido eclipsada por la posterior y más sangrienta ofensiva Meuse-Argonne, pero su importancia simbólica es inmensa. Marcó la llegada de Estados Unidos como potencia militar capaz de proyectar fuerza y ejecutar operaciones complejas en el escenario mundial. El monumento en el campo de batalla, con su imponente figura de un ángel, conmemora no solo la batalla, sino el surgimiento de un nuevo orden militar internacional. La batalla de Saint-Mihiel, en última instancia, representa la culminación del proceso mediante el cual Estados Unidos se transformó en potencia económica y en potencia militar global. Demostró que el modo de guerra estadounidense, caracterizado por la aplicación masiva de recursos, la innovación tecnológica y la confianza en la iniciativa individual, podía ser efectivo incluso contra el ejército más experimentado de Europa. En los campos embarrados de Lorena, donde el ejército imperial alemán había mantenido una posición durante 4 años, la nueva potencia del siglo XX anunció su llegada no como auxiliar, sino como protagonista principal del drama bélico mundial. Esta batalla fue el preludio necesario para el rol hegemónico que Estados Unidos asumiría en el siglo siguiente, tanto en la guerra como en la paz. La ofensiva Meuse-Argonne, desarrollada entre el 26 de septiembre y el 11 de noviembre de 1918, representa la campaña más masiva, compleja y decisiva en la que ha participado el ejército estadounidense hasta ese momento de su historia. Esta ofensiva conjunta franco-estadounidense no solo fue la operación final que quebró definitivamente la resistencia alemana, sino el crisol en que se forjó la identidad militar estadounidense moderna y demostró que Estados Unidos podía desplegar, sostener y dirigir un ejército de millones en un escenario mundial. Desde la perspectiva militar operativa, Meuse-Argonne fue la ofensiva más grande y compleja librada por fuerzas estadounidenses en cualquier guerra hasta ese momento. El primer ejército estadounidense del general Pershing, con 1,2 millones de hombres, 22 divisiones estadounidenses y 6 francesas, atacó a lo largo de un frente de 40 kilómetros entre el río Mosa y la masa forestal de Argonne. El terreno era notoriamente difícil, una serie de colinas escalonadas, intercaladas con espesos bosques, cortadas por 3 líneas defensivas alemanas sucesivas y que constituían parte de la formidable línea Hindenburg. La ofensiva se desarrolló en 3 fases muy claras: la ruptura inicial del 26 de septiembre al 3 de octubre, el sangriento estancamiento del 4 al 31 de octubre y el avance final hacia Sedan del 1 al 11 de noviembre. Estratégicamente hablando, Meuse-Argonne fue la pieza central del plan final del mariscal Foch para la ofensiva general otoñal. Mientras británicos y franceses atacaban en otros sectores, el peso principal estadounidense en el sector de Argonne buscaba cortar la vital línea ferroviaria Carignan-Sedan-Massiert, el principal eje de suministro alemán en el frente occidental. Si se lograba, todo el ejército alemán al oeste de Verdún quedaría aislado y forzado a rendirse. La elección de este sector, aunque tácticamente difícil, fue estratégicamente brillante. Atacaba el punto neurálgico de la logística alemana con la fuerza fresca y numerosa del ejército estadounidense. En el ámbito táctico, la ofensiva expuso tanto las fortalezas como las debilidades del ejército de Estados Unidos. La primera fase demostró la increíble energía y agresividad de las tropas de Estados Unidos,
particularmente la primera división en Montfaucon y la 79 división, pero también reveló graves deficiencias, congestión logística monumental en las pocas carreteras disponibles, comunicación deficiente entre unidades y tácticas a menudo toscas que resultaban en bajas excesivas. La batalla por el bosque de Argonne y la Cota 204 se convirtió en una de las más sangrientas de la experiencia estadounidense, con combates cuerpo a cuerpo que recordaban los peores días de 1914. Humanamente, Meuse-Argonne fue la batalla más costosa en la historia militar estadounidense hasta ese momento, con un aproximado de 26.000 muertos y 96.000 heridos en 47 días de combate. Las pérdidas diarias, unos 2.000 hombres, superaron a las de cualquier campaña estadounidense anterior o posterior hasta la Segunda Guerra Mundial. Para el ejército alemán, las pérdidas fueron igualmente catastróficas, pero más significativa fue el colapso moral. Divisiones enteras se desintegraron bajo la presión constante del avance de Estados Unidos, que continuaba día y noche sin la pausa característica de los ejércitos europeos exhaustos. Logísticamente, la ofensiva representó una hazaña de organización sin precedentes. El coronel George Marshall, jefe de operaciones del primer ejército, orquestó el movimiento secreto de 600.000 tropas estadounidenses desde Saint-Mihiel hasta el sector de Argonne en apenas 2 semanas, mientras mantenía 220.000 franceses en la línea. Esta danza logística se realizó principalmente de noche para evitar la detección alemana, utilizando camiones ferrocarriles franceses. Sin embargo, una vez comenzada la ofensiva, la limitada infraestructura vial, solo 3 carreteras principales, creó congestiones catastróficas que retardaron el avance durante días e incluso semanas. La evolución del mando estadounidense durante la batalla fue notable. Pershing, inicialmente reacio a delegar, finalmente dividió sus fuerzas en 2 ejércitos, el primero y el segundo, y trajo al experimentado general Hunter Liggett para dirigir la fase final. Este último implementó cambios cruciales. Pausó los ataques frontales para reorganizar y mejorar las comunicaciones, desarrolló tácticas de infiltración más sofisticadas, hasta maduración bajo fuego transformó el ejército estadounidense de una fuerza bruta y entusiasta en una máquina de guerra efectiva. En términos tecnológicos, la batalla vio el uso masivo e innovador del poder aéreo estadounidense. El servicio aéreo, bajo Billy Mitchell, empleó más de 800 aviones en misiones de interdicción profunda, atacando puentes, concentraciones de tropas y líneas ferroviarias hasta 100 kilómetros detrás del frente. El uso de la primera brigada de artillería aérea para ataque al suelo fue particularmente efectivo. En tierra, los tanques franceses, los Renault FT-17, apoyaron el avance, aunque sufrieran alta tasa de averías en el terreno difícil. Psicológicamente, Meuse-Argonne tuvo un impacto transformador en ambos bandos. Para los Estados Unidos, la batalla forjó una generación de líderes militares, Marshall, Patton, MacArthur, que dominarían la Segunda Guerra Mundial. Las experiencias de unidades como el batallón perdido de la 77 División, rodeado durante 5 días pero resistiendo, se convirtieron en leyendas nacionales. Para los alemanes, la implacable presión estadounidense, combinada con el colapso de sus aliados y la revolución interna, hizo insostenible la continuación de la guerra. Políticamente, la ofensiva aceleró dramáticamente el final de la guerra. El avance estadounidense hacia Sedan, combinado con los éxitos aliados en otros frentes, convenció al alto mando alemán de que el colapso del frente occidental ya era inevitable. Cuando las tropas estadounidenses alcanzaron la altura dominante sobre Sedan el 6 de noviembre, controlando el último ferrocarril vital alemán, la situación se volvió trágicamente y estratégicamente desesperada. El armisticio del 11 de noviembre llegó precisamente cuando el ejército estadounidense estaba a punto de romper las últimas defensas organizadas. En la memoria histórica, Meuse-Argonne se ha convertido en el símbolo definitivo del sacrificio estadounidense en la Primera Guerra Mundial. El cementerio americano de Romac-Meuse-Montfaucon, con sus 14.246 tumbas, es el más grande de Estados Unidos en Europa. La batalla encapsula la narrativa del poderío estadounidense aplicado decisivamente. La combinación de recursos masivos, determinación férrea y capacidad de aprendizaje rápido que caracterizaría la participación estadounidense en conflictos futuros. La ofensiva de Meuse-Argonne en última instancia representa la culminación del proceso mediante el cual Estados Unidos se transformó en potencia regional en potencia global. Demostró que podía proyectar y sostener una fuerza masiva a miles de kilómetros de sus costas, dirigir operaciones complejas contra un enemigo experimentado y soportar bajas a una escala europea. En los bosques y colinas de la región de Meuse, donde los ejércitos franceses y alemanes se habían desangrado durante 4 años, el ejército estadounidense aplicó la fórmula que definiría su estilo bélico en el siglo XX: sustituir la sutileza táctica
con volumen, resistencia y recursos transformadores. Esta batalla no solo terminó en la Primera Guerra Mundial, sino que anunció el ascenso de una nueva superpotencia que dominaría el orden mundial en las décadas siguientes. La batalla del Canal del Norte, desarrollada entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre de 1918 como parte integral de la ofensiva de los 100 días, representa una de las hazañas más técnicas y logísticas más impresionantes de la Primera Guerra Mundial, el momento en que el ejército británico demostró una sofisticación operacional que permitió superar los obstáculos defensivos más formidables del frente occidental. Este enfrentamiento, aunque breve, fue decisivo para la ruptura final de la línea Hindenburg y simboliza la culminación de 4 años de aprendizaje táctico británico. Desde la perspectiva militar operativa, la batalla del Canal del Norte fue esencialmente un problema de ingeniería militar aplicada a escala masiva. El objetivo era forzar el cruce del Canal del Norte, una formidable barrera de agua de 30 metros de ancho y 3 metros de profundidad, flanqueada por altas pendientes y densamente fortificada como la última posición defensiva importante antes del corazón de la línea Hindenburg. El general Sir Henry Orde, comandante del primer ejército británico, asignó esta tarea crítica al cuerpo canadiense del teniente general Sir Arthur Currie, cuyas divisiones habían demostrado repetidamente una combinación única de innovación táctica y determinación feroz. La planificación fue meticulosa y científica. Currie y su Estado Mayor reconocieron que un asalto frontal sería catastrófico, por lo que diseñaron una operación en 2 fases. Primero, un ataque sorpresa para establecer una cabeza de puente en un sector excepcionalmente estrecho, apenas 2.600 metros, donde el canal estaba parcialmente seco y en construcción. Un segundo, una expansión explosiva desde esta cabeza de puente para flanquear a las defensas del canal en ambos bandos. La preparación incluyó el reconocimiento aéreo intensivo, la construcción de puentes portátiles especializados y el entrenamiento exhaustivo de tropas de asalto en técnicas de cruce bajo fuego. Estratégicamente, la batalla era crucial dentro del esquema más amplio de la ofensiva de los 100 días. Mientras los estadounidenses avanzaban en Meuse-Argonne y los británicos en otros sectores, la ruptura en el Canal del Norte amenazaría directamente Cambrai y la retaguardia de toda la línea Hindenburg. El éxito aquí permitiría a los aliados penetrar finalmente en las posiciones de invierno alemanas que harían la guerra sostenible hasta 1919. El mariscal Haig comprendió que si podía quebrar esta línea, que era la última defensiva organizada antes del invierno, podría forzar un colapso alemán en 1918 en lugar de 1919. En el ámbito táctico, el asalto del 27 de septiembre fue una obra maestra de sincronización y ejecución. A las 5:20 horas de la madrugada, detrás de una barrera de artillería móvil extraordinariamente precisa, las tropas canadienses cruzaron el canal utilizando escaleras, botes de asalto y puentes preensablados que fueron desplazados por ingenieros bajo intenso fuego. La primera y cuarta división canadienses establecieron la cabeza de puente inicial detrás de la tercera división británica. Cruzó inmediatamente después para explotar el éxito. La innovación táctica fue clave, usando el uso de unidades mochila, infantería ligera equipada con armas automáticas y granadas, que avanzaron rápidamente más allá de los objetivos iniciales para desorganizar las defensas alemanas de segunda línea. Humanamente la batalla fue costosa pero notablemente eficiente. Los canadienses sufrieron aproximadamente 10.000 bajas en 5 días de combate intenso, pero capturaron 8.000 prisioneros alemanes y numerosas piezas de artillería. Lo más significativo fue la captura de la colonia Borlund, una posición dominante que había sido escenario de sangrientos combates en 1917, ahora tomada con relativa facilidad gracias a la planificación meticulosa. Esta relación favorable de baja demostró cuán lejos había llegado el ejército británico desde la carnicería de 1916 y 1917. Logísticamente, el cruce del Canal del Norte fue una hazaña de ingeniería que anticipó operaciones anfibias de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros canadienses y británicos habían preparado puentes de pontones prefabricados que fueron transportados al frente y ensablados bajo fuego en cuestión de horas. Quizás más impresionante fue la construcción durante la noche del 27 al 28 de septiembre de un puente lo suficientemente fuerte para soportar artillería de campaña, permitiendo que los cañones de apoyo cruzaran el canal y mantuvieran el impulso ofensivo. Esta capacidad de proyectar fuerza más allá de una barrera de agua significó que los alemanes no pudieron establecer una nueva línea defensiva coherente. En términos psicológicos, la batalla representó un golpe devastador para la moral alemana. Las tropas de las divisiones 17 y 2 de las reservas alemanas que defendían el sector habían sido informadas que el canal era infranqueable y que cualquier ataque sería masacrado en las orillas. Cuando los canadienses aparecieron en sus posiciones de retaguardia, solo horas después de iniciar el asalto,
El efecto desmoralizador fue total. Para los canadienses, la victoria reforzó su reputación como tropas de asalto de élite del Imperio Británico, una identidad que marcaría profundamente la conciencia nacional de Canadá. Tecnológicamente, la batalla destacó la sofisticación del apoyo de artillería británica. Los bombardeos de contrabatería previo al asalto, basado en localización por sonido y reconocimiento aéreo preciso, silenció el 90% de las baterías alemanas en el sector crítico. Durante el avance, la artillería empleó una combinación innovadora de proyectiles de humo, gas y alto explosivo que mantuvo a los defensores desorientados y sin capacidad de respuesta coordinada. Políticamente, el éxito en el Canal del Norte tuvo consecuencias inmediatas. La captura de Cambrai el 9 de octubre, posibilitada por este cruce, representó la caída de una ciudad simbólica que había estado en manos alemanas desde 1914 y demostró que incluso las posiciones defensivas más formidables podían ser superadas. Esto aceleró las deliberaciones alemanas sobre el armisticio, ya que quedó claro que no existía una línea defensiva segura detrás de la cual reorganizarse para el invierno. En la memoria histórica, la batalla del Canal del Norte ha sido eclipsada por acciones más espectaculares de los 100 días, pero los historiadores militares la consideran uno de los asaltos mejor ejecutados de toda la guerra. El monumento canadiense en Grunwald conmemora no solo esta batalla, sino la transición de la guerra de trincheras a la guerra de movimiento que caracterizó los últimos meses del conflicto. La batalla del Canal del Norte, en última instancia, representa la culminación del aprendizaje institucional del ejército británico. En esta operación se integraron perfectamente todas las lecciones pagadas con sangre desde 1914. La importancia de la sorpresa, la precisión de la artillería, la coordinación entre armas, la flexibilidad táctica y sobre todo la planificación meticulosa basada en reconocimiento exhaustivo. Al cruzar exitosamente lo que los alemanes consideraban un obstáculo infranqueable, los canadienses y británicos no solo ganaron una batalla, sino que demostraron que la guerra de posiciones había terminado definitivamente, dando paso a una nueva era de movilidad y maniobra que definiría el futuro de la guerra en el siglo XX. La liberación de Cambrai entre el 8 y el 10 de octubre de 1918 representó mucho más que la captura de una ciudad estratégica. Constituye un momento de profundo significado histórico y psicológico que encapsula el colapso final del poderío alemán en el frente occidental. Esta operación, ejecutada principalmente por fuerzas británicas y canadienses tras la exitosa ruptura de la línea Hindenburg en el Canal del Norte, simboliza tanto la redención de un fracaso pasado como la culminación de 4 años de aprendizaje operacional aliado. Desde la perspectiva militar operativa, la toma de Cambrai fue la explotación lógica y metódica de la ruptura lograda en el Canal del Norte. Una vez que las defensas principales del canal fueron superadas el 1 de octubre, las fuerzas del primer y el tercer ejércitos británicos avanzaron rápidamente hacia la ciudad, encontrando una resistencia alemana cada vez más desorganizada. La operación se caracterizó por su naturaleza fluida y móvil, un marcado contraste con la estática y sangrienta batalla de Cambrai en 1917. Las tropas canadienses y británicas emplearon tácticas de infiltración perfeccionadas durante los 100 días. Pequeños grupos de asalto equipados con armas automáticas y morteros de trinchera flanquearon puntos de resistencia, mientras que la caballería y los tanques ligeros, especialmente los Whippets, explotaron las brechas para desorganizar la retaguardia alemana. La planificación reflejó la confianza renovada del mando británico. A diferencia de 1917, cuando Cambrai fue el objetivo principal de una ofensiva ambiciosa, en 1918 la ciudad fue simplemente el siguiente objetivo lógico de un avance general. El general Sir Henry Horn y el teniente general Sir Julian Byng coordinaron un avance convergente desde el norte y el oeste, utilizando la superior movilidad ganada tras el cruce del norte para amenazar las líneas de retirada alemanas y forzar la evacuación de la ciudad antes de que pudiera convertirse en un sitio medieval. Estratégicamente hablando, la caída de Cambrai tuvo un significado desproporcionado. La ciudad no solo era un importante nudo ferroviario que alimentaba el frente alemán hacia el sur, sino que poseía un profundo valor simbólico. Había estado en manos alemanas desde su captura en agosto de 1914, representando uno de los puntos más occidentales de la ocupación alemana en Francia. Su liberación demostró que incluso las posiciones consideradas permanentes en el territorio ocupado eran ahora vulnerables. Además, Cambrai controlaba los accesos al río Sele, la última barrera natural significativa desde la frontera belga, haciendo inevitable el avance de aliados a Mons y eventualmente hacia Alemania misma. En el ámbito táctico, la liberación destacó por su relativa falta de resistencia organizada. Las tropas alemanas de la 54 y la 185 divisiones exhaustas y desmovilizadas tras la ruptura de la línea Hindenburg ofrecieron solo una defensa
esporádica antes de retirarse hacia el este. Los combates más intensos ocurrieron no en la ciudad misma, sino en sus aproximaciones, particularmente en la altura de Ramillies y la cresta de Falkirk, el escenario de combates amargos de 1917. La entrada de las tropas británicas de Cambrai, 9 de octubre, fue notablemente anticlimática. Encontraron una ciudad parcialmente destruida por los bombarderos aliados y las demoliciones alemanas, con solo pequeños grupos de rezagados ofreciendo resistencia. Humanamente, la liberación fue sorprendentemente baja en aliados, es decir, en comparación con batallas anteriores. Las fuerzas británicas y canadienses sufrieron un aproximado de 5.000 bajas en todo el avance hacia y a través de Cambrai, mientras que las pérdidas alemanas fueron mayores, pero consistieron principalmente en prisioneros, alrededor de 10.000 capturados en este sector. Para los civiles franceses que habían soportado 4 años de ocupación, la liberación fue un momento de emoción intensa, alegría mezclada con tristeza al ver su ciudad devastada y a menudo resentimiento hacia aquellos que se sospechaba que habían colaborado con los ocupantes. En términos psicológicos, la caída de Cambrai tuvo un impacto devastador en la moral alemana. La ciudad había sido considerada una plaza fuerte de la ocupación, con una guarnición permanente y un aparato administrativo alemán establecido. Su pérdida sin una defensa significativa envió un mensaje claro a todo el ejército alemán. Ni siquiera las ciudades fortificadas en territorio seguro estaban a salvo. Para los británicos, especialmente para los veteranos de la desastrosa batalla del 17, la captura de Cambrai representó una especie de redención histórica. El campo de batalla de 1917, con sus tanques abandonados y sus fosas comunes, fue ahora terreno reconquistado. Logísticamente, la captura de Cambrai proporcionó a los aliados un premio invaluable, un nuevo ferroviario funcional, aunque dañado, que puede ser reparado rápidamente para apoyar el avance continuo. Los ingenieros británicos trabajaron día y noche para reparar las líneas hacia Arras y Valenciennes, creando una nueva base de suministro avanzada que reduciría las líneas de comunicación en más de 30 kilómetros. Este aspecto logístico fue quizás más importante que el valor táctico inmediato de la ciudad misma. Tecnológicamente hablando, la liberación demostró la completa integración de las armas combinadas británicas. Los tanques, aunque menos numerosos que en 1917, fueron empleados con mayor sofisticación. Los pesados Mark V apoyaron el avance de la infantería, mientras que los rápidos Whippets realizaron incursiones profundas detrás de las líneas alemanas. La aviación británica dominó completamente los cielos, produciendo reconocimiento constante y atacó columnas de retirada alemanas en las carreteras al este de la ciudad. En términos políticos, la caída de Cambrai coincidió con el momento en que Alemania iniciaba formalmente las negociaciones del armisticio. El 4 de agosto, el canciller alemán Max von Baden había telegrafiado al presidente Wilson solicitando un armisticio basado en los 14 puntos. La pérdida de Cambrai solo días después reforzó la posición alemana de que el colapso militar era inminente e irreversible, aumentando la urgencia de las negociaciones. Para los franceses, la liberación de una ciudad importante de su territorio nacional fortaleció la posición de Clermont en las discusiones aliadas sobre los términos de la rendición. En la memoria histórica, la liberación de Cambrai en 1918 quedó en gran parte ensobrecida por la más famosa y controvertida batalla de Cambrai de 1917. Sin embargo, su importancia simbólica es profunda. Representó la primera gran ciudad francesa liberada completamente por fuerzas británicas, a diferencia de las ciudades belgas liberadas en la carrera hacia el mar en 1914, consolidando el papel británico como libertadores en la narrativa de posguerra. El monumento a la liberación en la plaza principal conmemora este momento como el fin de 4 años de sufrimiento para la población civil. La liberación de la ciudad de Cambrai, en última instancia, representó el punto en que la guerra de movimientos de los 100 días alcanzó su máxima expresión operacional. Demostró que los aliados podían no solo romper las líneas defensivas alemanas, sino que también explotar rápidamente esas rupturas para capturar objetivos estratégicos con pérdidas relativamente bajas. En las calles semidestruidas de Cambrai, donde en 1917 los tanques británicos habían hecho su debut espectacular, pero finalmente fracasado, en 1918 la guerra mecanizada y móvil demostró su madurez definitiva. Esta victoria no solo fue el resultado de un golpe táctico brillante, sino la impecable precisión operacional que caracterizó los últimos meses de la guerra, la capacidad de mantener el impulso ofensivo detrás de ella hasta que el enemigo ya no pudo ofrecer una resistencia coherente. La liberación de la ciudad de Cambrai anunció que el fin no solo era inevitable, sino inmediato. La batalla de Vittorio Veneto, desarrollada entre el 24 de octubre y el 3 de noviembre de 1918, representó mucho más que la victoria militar italiana definitiva en la Primera Guerra Mundial. Constituye el acto final de la desintegración del Imperio Austrohúngaro, el momento en que las tensiones nacionalistas contenidas durante siglos estallaron catastróficamente en medio del combate, transformando un enfrentamiento militar en un colapso político multinacional. Esta ofensiva, ejecutada por un ejército italiano renacido tras el desastre de Caporetto, no solo quebró las defensas imperiales, sino que aceleró la disolución de un orden europeo centenario.
Desde una perspectiva militar operativa, Vittorio Veneto fue una obra maestra de planificación y ejecución que demostró la extraordinaria evolución del ejército italiano bajo el mando del general Armando Díaz. Tras la defensa exitosa en el Piave en junio de 1918, Díaz preparó meticulosamente una ofensiva final que aprovecharía tanto la debilidad estructural del enemigo como la superioridad material aliada. La operación se desarrolló en 3 fases. Primero, un ataque de distracción en el sector de Montegrappa el 24 de octubre para fijar las mejores tropas austro-húngaras. Segundo, el cruce masivo del río Piave en la noche del 26 al 27 de octubre en múltiples puntos. Y tercero, la explotación hacia el noreste para rodear y destruir al enemigo. La innovación clave fue el uso del Pontieret, que son las tropas de puentes, que bajo intenso fuego construyeron pasarelas y puentes de pontones a través del caudaloso Piave, permitiendo el cruce de artillería y suministros que sostuvieron el avance. Estratégicamente hablando, la batalla fue la culminación de la revitalización italiana tras Caporetto. Díaz comprendió que atacaba no solo a un ejército, sino a un imperio en descomposición. Su plan explotó deliberadamente las líneas de fractura étnicas, concentró sus ataques principales contra sectores defendidos por unidades eslavas, checos, eslovacos y croatas, cuyo descontento con Vina era bien conocido, mientras que contenía a las tropas alemanas y austrohúngaro más leales en el sector de la Grappa. Esta aproximación psicológica política resultó devastadoramente efectiva. Regimientos enteros se rindieron sin combatir o simplemente desertaron, dejando brechas catastróficas en el frente. En el ámbito táctico, Vittorio Veneto destacó por la coordinación sin precedentes entre las diferentes armas del ejército italiano. La artillería, reorganizada en abundante, además de provista tras Caporetto, proporcionó un bombardeo preciso y flexible. Los Arditi, las tropas de asalto de élite, realizaron incursiones profundas para capturar posiciones de mando y centros de comunicación. Por primera vez, el ejército italiano empleó significativamente su fuerza aérea, unos 783 aviones, no solo para reconocimiento, sino para bombardeo táctico de apoyo cercano. La caballería, aunque anacrónica en el frente occidental, demostró su valor en la explotación del avance en el terreno abierto en la llanura venetica. En términos humanos, la batalla tuvo una dinámica única. Mientras las bajas italianos fueron relativamente moderadas, un aproximado de 38.000 muertos y heridos, los austrohúngaros fueron catastróficas, no tanto por las muertes en combate, que fueron unas 30.000, sino por la rendición masiva. Entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, más de 500.000 soldados austrohúngaros se rindieron, siendo una cifra que reflejaba no la derrota militar tradicional, sino el colapso completo de la voluntad de lucha y la lealtad al imperio. Este fenómeno de rendición masiva en masa, sin paralelo en otros frentes, demostró que el ejército imperial había dejado de existir como entidad cohesionada. Psicológicamente, Vittorio Veneto representó la revancha nacional italiana por Caporetto y la culminación de Risorgimento. Para una nación que había sufrido una humillación en 1917, la victoria completa en el 18 tuvo un efecto catártico que unificó temporalmente a un país profundamente dividido. Más significativamente, la batalla expuso la bancarrota moral del ejército austrohúngaro. Soldados que habían luchado tenazmente durante 4 años ahora abandonaban sus posiciones, ondeando banderas nacionales, las checas, las eslovacas y las croatas, y en algunos casos se volvían contra sus oficiales alemanes o húngaros. Políticamente hablando, Vittorio Veneto coincidió y aceleró el colapso definitivo del imperio austrohúngaro. El 28 de octubre, mientras tropas italianas avanzaban rápidamente, Checoslovaquia declaró su independencia en Praga. El 29 de octubre, los eslavos del sur proclamaron el estado de los eslovenios, croatas y serbios. El 31 de octubre, Hungría terminó la unión personal con Austria. Estas declaraciones, transmitidas rápidamente al frente a través de panfletos y desertores, destruyeron cualquier razón restante para que los soldados no alemanes continuaran luchando. La batalla se convirtió así en el escenario donde el imperio murió literalmente en el campo de batalla. En términos logísticos, el cruce del Piave fue una hazaña impresionante. El río, crecido por lluvias otoñales y aún con restos de la inundación artificial creada por los italianos en junio, presentaba un obstáculo formidable. Los ingenieros italianos atendieron de los fracasos austríacos en el Piave, emplearon técnicas innovadoras, pontones anclados, agua arriba para reducir la corriente, pasarelas sumergidas para el cruce sigiloso de infantería y el uso masivo de botes de asalto. Una vez establecidas las cabezas de puentes, se construyeron puentes lo suficientemente fuertes para la artillería pesada en tiempo récord. Internacionalmente, Vittorio Veneto fue la última gran batalla de la Primera Guerra Mundial,
que involucró a un imperio histórico, la participación de pequeñas unidades aliadas británicas, francesas, checoslovacas y una división estadounidense tuvo más valor simbólico que militar, pero demostró la naturaleza coaligada de la victoria final. El papel de las divisiones checoslovacas luchando junto a los italianos por la independencia de su futura nación figuró los nuevos alineamientos políticos de la posguerra. En la memoria histórica, Vittorio Veneto se convirtió en el mito fundacional de la Italia posbélica, particularmente durante el periodo fascista, que la presentó como la prueba del renacimiento nacional bajo el liderazgo fuerte. Sin embargo, su importancia histórica real es más compleja. Fue tanto la victoria militar italiana como el escenario donde murió el viejo orden europeo. La ciudad de Vittorio Veneto, antes insignificante, dio su nombre no solo a una batalla, sino al tratado que formalizó la disolución del imperio de los Habsburgo. La batalla de Vittorio Veneto, en última instancia, representa la perfecta convergencia del colapso militar y la desintegración política. A diferencia del frente occidental, donde el ejército alemán se retiró de manera relativamente ordenada hasta el armisticio, aquí el ejército imperial simplemente dejó de existir como entidad funcional. En las orillas del Piave y las colonias de Vittorio Veneto no solo se ganó una guerra, sino que desapareció un imperio y nacieron media docena de naciones. Esta batalla demostró que en la era de los Estados-nación, los imperios multinacionales carecían de resiliencia cuando la lealtad étnica superaba a la lealtad dinástica. La victoria italiana fue así tanto una conquista militar como la explotación exitosa de las contradicciones fundacionales de su enemigo, anunciando el mundo de Estados-naciones que definiría el turbulento siglo XX.